Bienvenidos a Sentir Espírita. Esta es la codificación espírita. Y estos 5 libros fueron dictados por el Espíritu de Verdad a Allan Kardec durante unos 11 o 12 años, desde 1857 hasta 1869. Fue el último libro que publicó Kardec. Así que vamos a hablar un poco de cada uno de ellos en orden de importancia, no, sino en orden de publicación, porque todos son muy importantes. El primer libro que escribió Kardec fue el Libro de los Espíritus. Él fue publicado en 1857 en París y nos brinda una síntesis espiritual que abarca los fundamentos de la codificación espírita. Consta de 4 libros. Ese texto se erige como la piedra angular para aquellos que desean iniciar su estudio en la doctrina. Aquí el conocimiento se presenta de manera integrada, enlazando los principios esenciales de manera que facilita la comprensión y el aprendizaje. Después del Libro de los Espíritus, que es el libro base de la filosofía espírita, y es el libro que debe leer cualquier persona como primer libro y como libro general del aprendizaje del espiritismo. Siempre referirse al Libro de los Espíritus, así haya leído los otros 5, siempre el Libro de los Espíritus es referente fundamental porque encierra todo lo que tiene que ver con la revelación espírita. Entonces, este Libro de los Espíritus fue escrito y después de este libro, Kardec, quizás pensando que su mensaje no había estado claro, escribió un libro que se llamaba ¿Qué es el espiritismo? Pero este libro no es tan importante, no hace parte de la codificación espírita porque fue casi que como un manual de qué es lo que estaba haciendo Kardec cuando el Libro de los Espíritus no dejó espacio para nada. Fue un libro tan bien hecho y tan bien elaborado y tan bien recibido de la revelación. No hacía falta hacer un libro de qué es el espiritismo. El Libro de los Espíritus te explica todo y la persona que lee el Libro de los Espíritus ya sabe de lo que está leyendo. Entonces creo que ese libro de qué es el espiritismo, yo no recomiendo leerlo, no hace mal, leerlo no hace mal, pero no es tan relevante como estos 5 libros. El segundo libro que escribió Kardec fue el Libro de los Médiums. Este libro fue escrito en 1861, también fue publicado en París y aborda con seriedad el aspecto práctico del espiritismo, la mediumnidad. No se trata simplemente de un manual para el desarrollo mediúmnico, sino más bien de un profundo análisis de los fenómenos caracterizándolos, categorizándolos y definiendo sus elementos. Se exploran también las influencias que pueden incidir en las comunicaciones mediúmnicas. Cuando yo publico en TikTok algo sobre el Libro de los Mediums, las personas inmediatamente, ¿yo dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo comprar? Porque ellos piensan que este libro les va a enseñar a ser medium. No, señor. Este libro no enseña a ser medium, te enseña cómo funciona el mundo espiritual. Si tú eres medium natural, entenderás las cosas de las que está hablando el libro. Y si eres un medium intuitivo o un medium facultativo como lo soy yo, vas a recibir respuesta de muchas manifestaciones que tú recibes, así no tengas comunicaciones mediúmnicas. Entonces no es un manual para convertirse en medium, es un libro en el que se explican las manifestaciones. Es aquí donde se habla de la charlatanería de las personas que no pueden lucrarse por la actividad mediúmnica. La persona que se tome el tiempo de leer los libros que están aquí como se venden en las librerías, pero si ustedes van a la descripción de este video encontrarán los links para leer los libros en su casa sin tener que pagar absolutamente nada. Están completamente gratis y completamente legal para que descarguen el link y lo lean en su casa, en su tablet o lo pongan a reproducir en el lector electrónico que se los lea en voz alta mientras están haciendo otras cosas. Y así pueden leer los libros y no descuidar sus actividades de cada día. Entonces este es el Libro de los Médiums, el segundo libro que publicó Allan Kardec. El tercer libro en orden en publicarse fue el Evangelio según el Espiritismo. El Evangelio según el Espiritismo fue publicado en 1864. Nos revela la moral que subyace en la doctrina espírita de manera clara y directa. Se explican las enseñanzas del Maestro Jesús organizadas metódicamente según su naturaleza, liberadas de alegorías para una comprensión más profunda y accesible. Ya saben que el Maestro siempre habló en metáfora y los discípulos no le entendían. Maestro, pero ¿por qué no nos hablas claro? Porque los discípulos no podían entenderle todavía. Y Jesús escogió 12 personas elevadas espiritualmente, no intelectualmente. No es necesariamente un requisito ser intelectual para cumplir una misión de Dios. No es necesario ser el mejor orador, no es necesario ser la persona más bonita ni la persona más atrayente. No. Dios escoge a la persona exacta. Es más, Moisés era gago.
tenía problemas de expresión oral y lo escogió para la primera revelación. Moisés tenía muchos problemas de inseguridad y sufría de terror, pánico escénico, le llaman. Entonces, el libro del Evangelio según el Espiritismo nos da una visión del paso de Jesús por este mundo, más explicado que la forma tan metafórica en la que se expresó en la Biblia, y el Espíritu respondió a las preguntas de Kardec sobre cada uno de esos pasajes de Jesús. Le preguntó cosas muy específicas y se van a sorprender de lo que este libro trae acerca de Jesús, que todos quisimos conocer una parte de él que solo nos fue revelada a través del Espíritu de verdad. El cuarto libro que se escribió de esta serie es el libro El cielo y el infierno. El cielo y el infierno, que fue publicado en 1865, dice que ofrece un análisis comparativo de las diversas creencias sobre el destino humano después de la muerte. Desde la perspectiva espírita se examinan los conceptos de cielo, infierno, ángeles, demonios, penas y recompensas futuras. Además se presentan ejemplos que respaldan la visión espírita sobre el destino del ser tras su desencarnación. Libro que nos habla de la vida después de la muerte y de todos los seres que hemos escuchado durante tanto tiempo, tanto en la Biblia como en historias urbanas, sobre lo que es el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios. Todo esto, el Espíritu de verdad nos está diciendo: esto es la realidad, esto es mito, esto lo deben seguir, esto no. Y este libro es bastante interesante. No es el libro que más he leído, no, porque eran cosas que ya yo intuía. Entonces fue como una confirmación de cosas que ya venía intuyendo desde chico, pero igualmente es un libro bastante importante y hay que leerlo. Y el último libro que se escribió de esta serie fue el libro del Génesis. El Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Fue editado en 1868. Se sumerge en el estudio de tres aspectos cruciales: el Génesis, los milagros y las profecías, en relación con las nuevas leyes que emergen de la observación de los fenómenos espirituales. En esta obra se busca comprender y reinterpretar esos conceptos a la luz de la sabiduría espiritual. El Génesis es un libro muy interesante, fue el último que leí, los leí en orden, la verdad. Y este fue el último que leí y lo sigo leyendo porque nos habla de todo, del inicio de la tierra, de la creación del universo, de los dinosaurios, de las eras geológicas, del diluvio universal, todo. Habla de cada cosa histórica y científicamente expuesta de una forma impecable. Sobre todo que debemos que considerar que este libro fue escrito en el siglo XIX. En el siglo XIX, en una parte, el Espíritu de verdad le revela a Kardec la forma de la luna, cuando las personas andaban en carruajes jalados por caballos. No había ni siquiera bicicletas, no había, bueno, puede que bicicletas sí, las más eran para las personas muy ricas, pero no eran bicicletas como las de ahora que se ven en cada esquina. No había automóviles de gasolina, ni siquiera los de cuerda, los iniciales que eran de cuerda, no había nada de eso, no había ni siquiera aviones, y el Espíritu le reveló a Kardec la forma de la luna. Y la primera vez que el hombre pisó la luna fue en 1969, pero solo la cara visible, porque fuimos a la fija, a la cara que se ve para no pasar por detrás, sino inicialmente aterrizamos en la cara visible, la cara iluminada, y el Apolo 13 ya tuvo la misión de pasar por detrás en 1970, un siglo y 2 años después de que Kardec publicó el libro del Génesis, donde el Espíritu de verdad le reveló la forma de la luna por la cara de atrás es chata. Entonces son cosas que despiertan el interés de personas escépticas, de personas intelectuales, y así lo acostumbra Dios, dejándole una escarchita para que la persona vea un resplandor y diga: ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Así sucedió con Kardec, así atrajo Dios a Kardec para que recibiera el mensaje de los espíritus, y así sigue atrayendo hoy en día personas intelectuales que son bastante escépticas, pero que de alguna manera sienten que falta algo en esas fórmulas y en esas lógicas que ellos tienen, y que falta algo, pero todo lo que los intelectuales dicen que no entienden, dicen que no existe, lo niegan. Y no lo nieguen, simplemente que hay leyes que todavía ustedes no han encontrado. El Génesis tiene en sus 4 primeras ediciones, voy a usar 2 palabras, edición y revisión. Las 4 primeras ediciones son las 4 veces que el libro se imprimió para venta.
Entonces, en esas 4 primeras ediciones, Kardec hizo unas revisiones sobre cosas que le sonaban mejor o revelaciones que tuvo después y las fue incluyendo antes de morir. Sucede que en la 5ª edición ya Kardec había fallecido y hubo personas que adulteraron este libro, el Génesis. Es el único libro que tiene adulteraciones. ¿Por qué? Porque es un libro que te habla de misterios y de secretos del poder que tú tienes sobre los fluidos universales y la influencia que los fluidos tienen sobre nosotros. Entonces hubo muchas personas interesadas en que esa información no llegara como debía ser y adulteraron este libro. A partir de la 5ª edición no es recomendable leerlo, aunque hubo países que se beneficiaron con esto. La traducción la llevó mal hecha el señor Becerra de Meneses, la llevó a Brasil y en Brasil se hizo una traducción completamente fraudulenta, una traducción adulterativa, una cosa sin ningún tipo de escrúpulos para convertir a Brasil en una nación espiritista basado en esos ritos africanos que hay en Brasil. En Brasil hay religiones africanas gracias a esta adulteración. El señor Becerra de Meneses se reunió con personas del gobierno y crearon una libertad de culto en la que se nombraron como religiones oficiales el candomblé, el umbanda, el yoruba, la santería. Todo esto son religiones oficiales y ellos se llaman espíritas, pero no son espíritas. Eso que se da en Brasil no es espiritismo, y cada vez que yo conozco un brasilero aquí en Europa, le digo lo mismo. Me dice: yo soy umbanda. Umbanda. Y no son capaces de discutir contigo de nada, porque ellos saben que están metidos en cosas que no son de, que ellos no son espíritas. No, es que nosotros también manejamos espíritus. Entonces, señor, pero la palabra espírita, la palabra medium y la palabra espiritismo fueron parte de una revelación. El espíritu de verdad le dijo a Kardec, esos 3 términos serán los que se utilizarán para las personas que sigan estos lineamientos de Dios a través de la revelación que les estoy haciendo. De una persona que ya venía haciendo macumba, que ya venía bailando alrededor del fuego con tambores y todo esto, no es un espírita. Le gustó el tema, ay, vamos a ponernos ese nombre que es más bonito. No, señor, usted se llama como se llama su religión: candomblé, umbanda, yoruba, palero, santero, lo que sea, pero usted espírita no es. Como dice el espíritu de verdad, no toda persona que contacta espíritus es un medium. El medium tiene la formación que nos da el espíritu de verdad y tiene la prudencia y tiene el comportamiento que debe tener una persona con la formación de la codificación espírita. Si no cuenta con eso, no es un medium y no puede divulgar ni puede hacerse llamar medium para que otras personas piensen que trae algún tipo de beneficio, una adivinación o la lectura de algo o las premoniciones por runas, por la tabla Ouija. Nada de eso hace parte del espiritismo. Entonces, cuando ustedes lean los libros de la codificación, si quieren empezar por el libro de los espíritus es lo ideal, pero si quieren solo salir de dudas sobre ciertas cosas que les digo yo acá sobre qué es espiritismo y qué no es espiritismo, el libro de los mediums es la respuesta a todo. Ahí el espíritu dice lo que es un medium y lo que no es un medium, lo que debe hacer un medium y lo que no debe hacer un medium. Eso es lo más importante. Entonces, el libro del Génesis siempre verifiquen que sea antes de la 4ª edición la que están comprando y la que están leyendo. Si es a partir de la 5ª, viene adulterada y tiene unos cambios que son muy sutiles, pero que a la larga cambian el sentido de muchas cosas, y fue lo que abrió la puerta a esa religión corrupta que hay en Brasil. Esa religión que está invadiendo todo el mundo, pero que le abrió la puerta a cosas que no tienen nada que ver con la revelación espírita. Sentir espírita.